Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santa Magdalena Sofía Barat, fundadora del año 1865. Nació en un pueblo de Francia en 1779. Su padrino de bautismo fue su hermano Luis, que era 12 años mayor que ella, y el cual se encargó de brindarle la más rigurosa educación, y desde los 8 años ya le enseñó a dedicar todo su tiempo al estudio, hasta que logró que llegara a estar sumamente preparada en todas las ciencias, matemáticas, idiomas, ciencias naturales, filosofía, etc. Luis se dio cuenta de las excepcionales cualidades de su hermana y se propuso prepararla para ser muy útil a la sociedad en lo futuro. Llegado a ser sacerdote el hermano de Magdalena, la llevó a París y allá se encargó de proporcionarle la más cuidadosa educación religiosa y moral y a enseñarle las reglas de la vida espiritual y de la santidad. Esto le fue de gran provecho en sus labores futuras. Un santo sacerdote, el padre Barín, deseaba fundar una comunidad religiosa para educar a las niñas pobres y le pareció que la persona más apta para ayudarle en esta labor era Magdalena Sofía. Ella aceptó ir a dirigir la escuela y allí demostró sus admirables capacidades de educadora. Se fundó la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús en 1800 y pronto, bajo la sabia dirección de la Madre Barat, la obra progresó admirablemente y fueron llegando numerosas jóvenes a pertenecer a la nueva congregación. En Amiens fundó un colegio con solo 10 monedas, pero totalmente confiada en el poder y la bondad de Dios, y las ayudas de la divina providencia fueron llegando de la manera más inesperada. Solicitada de muchas ciudades, iba fundando en cada sitio 2 obras al mismo tiempo, una obra totalmente gratuita para niños pobres y un colegio con pensiones para las que tenían buenas posibilidades económicas. El Papa León XII aprobó la nueva comunidad en 1826. Un grupo de religiosas rebeldes dispuso darle a la congregación otro modo de ser del que la Madre Barat aconsejaba. Ella no se les opuso, sino que les pidió que durante 3 años experimentaban eso que se proponían. Hicieron la experiencia y al cabo de 3 años tuvieron que reconocer que estaban equivocadas. Una directora de una casa se propuso obrar de manera contraria a las órdenes de Magdalena Sofía, pero se reunieron las superioras de todas las demás casas y desautorizaron a la rebelde y dieron razón a la Madre Barat. La madre tuvo que hacer los más diversos viajes por las regiones más apartadas y por caminos casi intransitables. Eran viajes que producían enormes sufrimientos, pero a todo ello se sometía con tal de llevar el reino de Dios a muchas almas. En 63 años que estuvo de superiora de la comunidad, fundó 102 colegios en Francia, Suiza, Austria y varios otros países. Su salud no era fuerte, pero la voluntad era impresionante para resistir contrariedades y para enfrentarse a los problemas y a las dificultades. Sus 2 armas para vencer eran siempre mucha oración y tener paciencia. Con la oración obtenía del cielo todo lo que necesitaba y con una paciencia a toda prueba lograba superar las dificultades, aún las más graves. Murió a los 85 años en marzo de 1865. Esta fue la historia de Santa Magdalena Sofía Barat. Esta santa que se dedicó a fundar colegios religiosos para las monjitas y colegios para los niños pobres para que estudiaran y hicieran ahí sus carreras. Y lo mismo hizo también para las personas que eran bien acomodadas, que tenían posibilidades para llevar a sus hijos a un colegio con dinero. Y no solo eso, mis hermanos, sino hizo muchas cosas más. Fue a varios países y en esos países fundó muchos colegios. Entonces, hermanos, todo lo que se proponga una persona llevar a cabo en su vida, lo consigue siempre y cuando tenga la confianza total en Dios. Cuando nosotros decidimos hacer algo, pero no le pedimos a Dios su consentimiento y que Él sea el que nos ayude, pues no se van a llevar a cabo las cosas, mis hermanos.
Siempre vamos a necesitar de Dios para todo lo que nos dispongamos a llevar a cabo. Dios es el único que nos puede ayudar. Dios es el único que nos puede conseguir los favores. Y siempre también es muy bueno mantenernos en oración. Como pudimos escuchar de esta santa, ella se mantenía mucho tiempo en oración y además tenía una paciencia formidable. Era una paciencia, mis hermanos, que ojalá y muchos de nosotros tuviéramos, ¿verdad? La paciencia es un don de Dios, es un regalo que Él nos da a muchas personas. Yo no puedo decir, ¿verdad?, que yo soy paciente, soy un hombre muy recio, pero hay personas que sí, en realidad son muy pacientes, y esos son regalos de Dios, y hay que mantenerlos, que se mantengan de la misma forma, porque Dios, mis hermanos, hace grandes cosas a través de la paciencia, y cuando oramos, pues con mucho más ganas, ¿verdad? Pero Dios siempre está allí para ayudarnos. Cada que esta mujer se proponía llevar a cabo algo, lo lograba. Había muchas mujeres que se le oponían. Sin embargo, si estaban mal, si estaban llevando a cabo todo aquello de las congregaciones de mal manera, obviamente que no iban a ser ayudadas. Todo lo que no viene de Dios se va abajo, yo siempre lo he dicho. Todo aquello que nosotros pensamos que estamos haciendo bien en el nombre del Señor, pero que ni siquiera pedimos su consentimiento, no perdura, mis hermanos. Va a perdurar siempre lo que viene de Dios, y lo que no viene de Dios, nos guste o no, se va a terminar prontamente. Hay que poner siempre nuestra confianza en Él y siempre pedirle de su consentimiento para que se lleven a cabo todas las cosas. Y entonces así, de esa manera, Dios nuestro Señor va a actuar en muchos de nosotros. Nos va a ayudar en lo que nos dispongamos. Siempre y cuando, mis hermanos, como yo les digo, si nos mantenemos orando, si nos mantenemos fuertes en el nombre del Señor, Él no nos va a dejar nunca abajo. Busquemos siempre de Dios, mis hermanos, en todo lo que hagamos. No nos olvidemos de que en Él lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Según la educación que tengamos durante nuestra niñez, eso siempre nos va a ayudar mucho. Cuando tenemos buenos educadores, comenzando con nuestros padres, ¿verdad? Es muy bueno. En esta ocasión, esta mujer, su padrino de bautismo fue su propio hermano, que se llamaba Luis. Y cuenta aquí su historia, que era 12 años mayor que ella. Y él se dedicó, mis hermanos, a educarla para que fuera una mujer de bien. Y no solamente en la sociedad, sino en las cosas religiosas en las que ella creció mucho. Eso fue gracias a este hermano de ella, que le enseñó cómo debe ser una persona ante Dios, cómo debe uno de actuar, de comportarse ante Dios. Y todo esto le ayudó a ella. Este muchacho, ya cuando creció más, se hizo sacerdote y se la llevó a otro país para que ella también fuera más tarde fundadora. Esto a veces nos ayuda a muchos, mis hermanos, a nosotros también. Cuando tenemos personas que conocen de Dios, personas que nos van a instruir en el amor de Dios, eso siempre va a ser buenísimo para nosotros. Pero cuando nos juntamos con personas que solamente nos hablan de este mundo, nos invitan a los clubs, nos invitan al casino, nos invitan a las fiestas, nos invitan a tantas partes, pero nunca nos invitan a la iglesia, nunca nos invitan a conocer de Dios. Y todo eso a nosotros no nos va a servir de nada, absolutamente. Por eso esta mujer creció en santidad, porque su mejor maestro fue su propio hermano, quien la fue instruyendo en el amor a Dios. Y conociendo de Dios, conociendo de los favores que Él nos concede, de todas las ayudas que recibimos de Él, pues obviamente, mis hermanos, que si reconocemos esto en el Dios Todopoderoso, todo lo que le pidamos a Él en nuestras oraciones se nos va a conceder. No hay nada que nosotros le pidamos a Dios y que no se nos conceda, porque todo se concede. Él es bueno, ama a todos sus hijos aquí en la tierra, pero Él quiere que nosotros cambiemos de forma de ser, de parecer, de ser diferentes ante Él, que no solo busquemos nuestros bienes, sino busquemos los bienes de los demás. Y entonces Dios nos va a acompañar siempre por donde quiera que vayamos, siempre y cuando, mis hermanos, les ayudemos a todo aquel necesitado, a todo aquel que miramos por ahí que a veces no tiene para comer, ayudémosles.
Y esto es lo que hacían los santos, mis hermanos. Ellos, por muy adinerados que hubieran sido cuando su juventud, por eso llegaron a la santidad, porque reconocían que en los pobres estaba Dios. Las personas que llegaron a la santidad amaban mucho a los pobres. Siempre eran los más ayudados por ellos. Y Dios hacía grandes cosas en ellos por esa causa. Hacían lo mejor que podían ellos llevar a cabo por los pobres. Esta mujer fundó lugares religiosos para los más pobres. Y fundó lugares religiosos también para los que estaban bien acomodados, que podían pagar una colegiatura. Eso era muy buenísimo. Pero lo más preciado, lo que Dios siempre mira bien de las personas, es que no nos olvidemos de los pobres. Hoy en la actualidad, los ricos son los que salen solamente a relucir y los pobres quedan en la nada. Últimamente podemos ver cómo en los diferentes lugares donde nosotros vivimos, las rentas de las casas, de los apartamentos, todo eso ha subido a precios muy altísimos. Lugares que ya no podemos rentar una o dos personas, sino que tienen que juntarse 2 o 3 familias para poder pagar una renta de ese precio. Entonces, los ricos no hacen por el pobre. Están empobreciendo más cada vez al pobre y ellos son los únicos que salen a relucir. Y Dios todo eso no lo ve bien. Pero Dios, mis hermanos, hace justicia y tarde que temprano Dios va a encargarse de todo ello y no les va a gustar. No les va a gustar lo que Dios lleve a cabo en sus personas. Si nosotros siempre nos acogemos a Dios y siempre estamos cercanos a Él y le pedimos en nuestras oraciones por todas nuestras necesidades y las necesidades de los pobres, nada nos va a faltar, hermanos. Hay que tener la confianza en Dios de que en Él todo lo podemos encontrar y nada se nos va a negar. Que Dios les bendiga, que pase un feliz día.